La visión que recibí me conquistó y me hizo renunciar a lo que soy. Aunque no la pueda entender, ni en palabras dar a conocer, no me puedo resistir a lo que vi. Lo que eres, Dios, desea ser en mí. En gloria me harás parte de ti. Me entregaré, nada me impedirá luchar contigo. Y así por el camino estrecho sigo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me entregaré, prosiguiendo rumbo al amor perfecto, avanzando para lo que he sido hecho, sumergirme en tu esencia y unirme a ti. Me vuelvo loco, tus promesas se acercan finalmente, tú y yo seremos uno para siempre, la perfecta alegría viviré al fin. Contigo, y así por el camino estrecho sigo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me entregaré, prosiguiendo rumbo al amor perfecto, avanzando para lo que he sido hecho, sumergirme en tu esencia y unirme a ti. Me vuelvo loco, tus promesas se acercan finalmente, tú y yo seremos uno para siempre, la perfecta alegría viviré al fin. En gloria, en gloria, en gloria. Jesús es el Señor. Buenas noches para toda la iglesia, una vez más como todos los miércoles, disfrutando de la palabra de ánimo, pero también de mucha advertencia, ya que estamos en tiempos finales y el Señor desea de que la iglesia necesita avanzar, y asimismo avanzar necesita ser obediente a la palabra profética. Hoy vamos a estar disfrutando de esta palabra profética que el Señor nos ha regalado a través de los hermanos que nos presiden, el alimento diario. Unidos, necesitamos estar unidos, como el Señor nos compartía la primera semana, estar unidos a todas estas enseñanzas para seguir recibiendo más luz de esta palabra profética, para que nosotros podamos tener unanimidad, podamos tener un mismo hablar, un mismo sentir y podamos estar todos encarrilados a una sola dirección. Amén. Antes de iniciar, yo ruego a los hermanos, vamos a orar para que el Señor sea abriendo nuestro entendimiento y podamos tener un espíritu ejercitado en nuestras casas para recibir tal palabra para nuestras vidas. Amén. Señor Jesús, oh Señor Jesús, Señor, una vez más estamos aquí, Señor, para recibir tu palabra profética. Señor, tú no te cansas. Señor, usted sigue hablando, Señor, a través de su palabra,
Usted que está preocupado en que nosotros avancemos. Usted está preocupado de que nosotros practiquemos, seamos obedientes, creamos en esta palabra para seguir creciendo en vida. Señor, toma nuestras vidas, toma hoy nuestra mente, nuestra emoción, nuestra voluntad para estar unidos a esta palabra. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, recordamos que estamos disfrutando ya de este tomo, Dios manifestado en carne, de la serie La Iglesia, columna y la base de la verdad. Y esta primera semana que nosotros ya disfrutamos y donde el Señor nos da la oportunidad de seguir rumiando para seguir extrayendo más luz de esta palabra, el Señor nos daba la importancia de las calificaciones de los ancianos y diáconos. Y el Señor nos regalaba 2 versículos muy cruciales en esta semana, que son los versículos centrales para que nosotros podamos tener claridad sobre estas calificaciones, pero también a la vez tener las advertencias, porque Dios está preocupado en la función de cada uno de ellos. Por eso en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1, el Señor nos decía: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. En el transcurso de este día el Señor nos va a mostrar, hermanos, que Dios está preocupado. Una de sus preocupaciones es la función de estos diáconos, es la función de estos ancianos. Por no tener claridad, por estar con otras enseñanzas, tienen unas malas funciones que no edifican a la iglesia. Y el versículo 9 de este capítulo, el Señor también nos decía que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Hermano, este es un versículo, hermano, que necesitamos estar centrados. Hermano, es un versículo que necesita, hermano, estar rumiándolo. Sería bueno leerlo nuevamente. Abra su Biblia en su casa y vamos a leerlo. Dice, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Hermano, de verdad el Señor está muy preocupado, hermano, con estas funciones. Hermano, porque en la Biblia el Señor nos muestra a través de las experiencias del apóstol Pablo, aún más en la iglesia en Éfeso, hubieron situaciones, hubo problemas, hermano, y esto es una advertencia para hoy, para nosotros, para la iglesia, para nuestras funciones, ya que hay hermanos que nos presiden, hay hermanos que están al frente, pero también Dios en su soberanía, en su misericordia, Él también nos usa en servicio, en localidades, y nosotros necesitamos recibir tales advertencias, hermanos, porque el deseo del Señor es que nosotros avancemos. El deseo del Señor es que usted pueda reinar con Él. Y una de esas advertencias el Señor iniciaba esta semana, y es el perjuicio de las enseñanzas diferentes. Mire, hermano, esto muy serio. Por un lado Dios nos anima en esta noche, pero por otro lado el Señor también nos da una advertencia. Y es que las enseñanzas diferentes traen perjuicio para nuestra vida, para la iglesia, para nuestros hogares, para la juventud, para los niños. Hermanos, si nosotros tomamos otras enseñanzas diferentes a las enseñanzas que el Señor nos está dando en estos tiempos, a través de sus profetas, a través de los apóstoles, los hermanos que nos presiden, el hermano Erra, el hermano Pedro, todos los hermanos que están ahí cooperando, el hermano Miguel, Andrés, hermano, si nosotros estamos con otras enseñanzas, hermano, va a traer perjuicio a nuestras vidas. Y hermano, ¿y qué trajo todo esto en la iglesia en Éfeso? Hermano, es que se apartaron del propósito de Dios. Hermano, necesitamos tener claridad que allí en Éfeso, hermano, todo lo tenía el apóstol Pablo. Dios le había revelado, hermano, la economía de Dios. Dios le transmitió el plan eterno de Dios. Le trazó todo lo que él quería. Se lo dio ¿a quién? A Pablo. Y Pablo, hermano, fielmente comenzó con una travesía, con sus viajes, estableciendo ancianos, diáconos, pero por ser inmaduros todos estos ancianos, hermanos, tuvieron problemas en cuanto a su función. Por eso Pablo instruyó mucho a Timoteo, lo instruyó mucho para que él pudiera tener la claridad en cuanto a las calificaciones de los ancianos y diáconos. Hermano, y una advertencia es que un anciano, hermano, tiene que estar unido
a las enseñanzas de los apóstoles. Usted, hermano, en función, hermano, en su sector, en su localidad, hermano, donde el Señor lo quiera usar, usted en función necesita estar unido a la palabra profética. No hay otras enseñanzas, hay una sola enseñanza apostólica en la vida de la iglesia, en el cual nosotros necesitamos estar unidos, hermano, con nuestra mente, nuestra emoción y nuestra voluntad. Hermano, en Efesios, el Señor nos daba, hermano, todo esto que estamos inicialmente compartiendo, que el Señor nos mostraba. Efesios 1, 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Perdón, 1 Timoteo 1, 3 dice: ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas? Todo este contexto que estamos disfrutando en Éfeso, en cuanto a Pablo y Timoteo, instruyéndolo a que ¿qué? A que no enseñen otras enseñanzas diferentes a la economía de Dios. Hermano, esto es una advertencia seria. Gracias al Señor, Dios nos está dando su palabra profética, nos está dando, hermano, este tesoro, la palabra profética, el alimento diario, la literatura, hermano. El Señor no para, aún los hermanos que nos presiden, hermano, dando esta palabra aún en el canal de Instituto Vida para Todos, día tras día, semana tras semana. Hermano, esto nos muestra de que nosotros estamos unidos a estas enseñanzas. Hermano, porque si nosotros estamos con otras enseñanzas, va a traer perjuicio a su vida. Hermano, nos vamos a estancar, nos vamos a interesar con fábula, vamos a ser complicados, vamos a estar murmurando, nos vamos a estar quejando. Todo esto va a traer un perjuicio, hasta familiarmente, nuestras familias destruidas, hijos destruidos, hogares destruidos, jóvenes totalmente que no quieren saber de Dios. Hermano, todo esto ¿por qué? Porque trae un perjuicio cuando nosotros nos separamos de las enseñanzas apostólicas. Hoy usted necesita tener claridad en cuanto a esto, de que usted está bajo las enseñanzas de los apóstoles. Hoy nosotros estamos bajo las enseñanzas apostólicas a través de nuestros hermanos. Y el versículo siguiente dice, el 4, ni presten atención a fábulas. Mire, una advertencia muy seria, ni presten atención a fábulas. Hermano, no prestemos atención a nada. Nosotros necesitamos tener claridad en cuanto a esto. Hermano, usted quiere que su familia sea salva. Usted quiere que su hijo sea salvo, esté unido a todo esto. Usted quiere que hogares sean restaurados. Usted quiere que sus adolescentes sean restaurados. Ame al Señor. Usted necesita estar unido a la enseñanza de los apóstoles. Usted necesita amar la palabra profética, hermano, para que podamos ser guardados y el Señor siga bendiciendo. Hermano, ni presten atención a fábulas y genealogía interminable que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento, mire, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Hermano, Pablo tenía una fe no fingida, tenía un corazón limpio, eran las palabras puras que él había dado en la iglesia en Éfeso. En cuanto a los ancianos, hermanos, no tomaron seriedad, se desviaron, tomaron otras enseñanzas. Hermano, esto nos da una advertencia muy seria. Hermano, de que nosotros necesitamos amar al Señor, amar a los hermanos que nos presiden, hermano, para obtener la mayor bendición, hermano, y es el propósito de Dios. Dios desea, hermano, que nosotros cumplamos tal propósito. Hermano, y así mismo el Señor también nos mostraba la preocupación de Pablo en cuanto a la iglesia en Éfeso. Hermano, iniciando nuevamente, mirando el contexto, hermano, en la iglesia en Éfeso, Pablo tenía una gran preocupación. Hermano, y una de sus preocupaciones era de que esta iglesia, mire, esta iglesia no era nueva. La iglesia en Éfeso no era una iglesia nueva. Por cuanto Pablo se preocupó. ¿Por qué? Porque esta iglesia había recibido el evangelio por mucho tiempo, por medio de Pablo. Y hermano, y esto trajo preocupación en cuanto a Pablo a esta iglesia, porque no era nueva.
ella tenía tiempo de haber recibido el Evangelio del Señor. Nosotros como iglesia, hermanos, el Señor nos está dando mucha palabra. Probablemente hay hermanos que tienen bastante tiempo en la vida de la iglesia. Otros son nuevos, pero están allí unidos a la palabra profética. Pero la preocupación, ¿cuál es? La preocupación es que muchos de nosotros pueden tener tiempo en la vida de la iglesia, pero su corazón está lejos a la palabra profética. Hermanos, nosotros, hermanos, esta palabra es de mucha realidad. Por eso era la preocupación de Pablo en Éfeso, de que eran hermanos antiguos, de que era una iglesia que había recibido mucha palabra ya con él, hermano, y esa era la preocupación de él, porque él quería que estos hermanos avanzaran, estos hermanos siguieran adelante. Por eso Pablo exhortó a esta iglesia. Por eso en Hechos 20, vamos a leer en Hechos 20, hermano, el Señor nos mostraba, hermano, esta exhortación de Pablo en cuanto a los ancianos de Éfeso. Aún los mandó llamar desde lejos. Y dice Hechos 21, dice, después de cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortados, mire, exhortados y abrazados, se disipó y salió para ir a Macedonia. 25 y 27, mire lo que el Señor decía. Y ahora aquí yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verán más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todo. Hermano, la preocupación de Pablo en cuanto a que era una iglesia antigua y no era nueva, su preocupación también es que él sabía, hermano, que su fin ya estaba cerca, ya iba a ser martirizado, y su preocupación era también de que ya no lo iban a volver a ver. Y él quería dejar una iglesia cimentada, unos ancianos firmes en la fe, unos ancianos unidos a lo que él había recibido de Dios, que era el propósito, era la economía de Dios. Y su preocupación era que en su partida, cuando él ya no estuviera, hermano, ellos no fueran engañados. Por eso el versículo 27 dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Hermano, el apóstol Pablo tenía claridad y estaba centrado en cuanto a la calificación, en cuanto, hermano, que Dios calificaba en cuanto a los ancianos y diáconos. Hermano, como dice aquí, el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Hermano, nosotros necesitamos creer esto. Hermano, los hermanos que nos presiden, hermano, no fueron colocados por hombres, fueron colocados por el Señor. Los hermanos que están al frente, hermanos, fueron colocados ¿por quién? Por el Señor. Dice, el Espíritu Santo os ha puesto. Hermano, fue el Señor quien ha colocado a tales hermanos, para que nos sigan dando esta palabra, nos sigan apacentando, como dice aquí, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermano, en cuanto en función, estos obispos, estos ancianos, estos diáconos, hermano, no están por una posición, no están para ser exaltados, no están para ganar una fama, no. Ellos en cuanto a función están para apacentar la iglesia del Señor. Hermano, usted necesita tener esta claridad. Dios lo está usando usted, probablemente en servicio, en localidad, extralocalmente. Hermano, usted no está allí puesto. Inicialmente usted necesita ver que Dios lo colocó. Segundo, usted no está allí para tener una posición, para recibir exaltación, para tener fama, no. Dios lo ha puesto para apacentar la iglesia de Dios. Hermano, es del Señor. Hermano, cada miembro del cuerpo de Cristo, cada ovejita, cada hermano nuevo, hermano, es para apacentar la iglesia de Dios. Hermano, que el Señor nos ayude cada día más para que nosotros, en cuanto a función, hermano, podamos recibir la palabra del Señor. Hermano, y hay otro punto importante. En el versículo 31, también el Señor nos hablaba. Dice, por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día,
no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hermano, esto muestra de que el apóstol Pablo tenía amor. El apóstol Pablo tenía entrega. En cuanto con lágrimas, hermano, él sufrió. Hermano, él sufrió mucho. Hermano, su preocupación era que no entraran otras enseñanzas. Su preocupación es que en su partida, hermano, no fueran desviados, que no entraran lobos rapaces a dañar lo que Dios estaba colocando en cuanto a la iglesia en Éfeso. Por eso en el versículo 33 y 34, Pablo afirmaba y decía: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Él allí no estaba por interés propio. Él allí no estaba, hermano, por beneficios personales. Él estaba por entrega. Él estaba por amor al Señor. Él estaba allí por amor para que los hermanos avanzaran, para que la iglesia estuviera unida a la palabra profética, a la palabra que Dios le había dado, como inicialmente el Señor explicaba en este contexto, de lo que él había recibido, todas esas revelaciones. Él transmitió lo que Dios le dio, pero en cuanto aquí decía: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. El interés de un apóstol, de un diaconado, un anciano, no es de aprovecharse, de hacer algo personalmente, no. El interés, hermano, es que la iglesia avance. El interés es apacentar la iglesia de Dios, ver que fuimos apartados por el Espíritu Santo. Hermano, y el versículo 34 dice: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Hermano, que el Señor verdaderamente, hermano, podamos ver la importancia, hermano, de estas calificaciones de los ancianos y diáconos. Y hermano, pero para ir ya terminando, quiero leerle este párrafo, hermano, para que nosotros podamos seguir avanzando. Nosotros necesitamos ser fieles a la palabra profética. Estamos unidos a estas enseñanzas, porque el propósito de ella es que nosotros podamos avanzar. Vuelvo, reitero, si nosotros nos apartamos de tales enseñanzas, va a traer perjuicio para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros hijos, para todo. Laboralmente somos perjudicados. ¿Por qué? Porque, hermano, nos aparta del propósito de Dios. El Señor terminaba estas palabras y decía: a pesar de las fuertes palabras de Pablo, la iglesia en Éfeso no avanzó. Mire, a pesar de que Pablo se desgastó, a pesar que Pablo los exhortó, le mostró que con lágrimas, le mostró que no tenía beneficio personal, que no pidió nada. No, a pesar de todo eso, hermano, la iglesia en Éfeso no avanzó. Esto es una advertencia, hermano, en estos tiempos. Hoy el Señor nos exhorta cada día a través de su palabra. El Señor nos está perfeccionando. Tenemos modelos en estos tiempos. Tenemos modelos, hermanos, que hay ancianos que no están por intereses personales. No están aquí, hermanos, por beneficio personal. Hermano, si la iglesia en Éfeso no avanzó, nosotros en estos tiempos necesitamos avanzar. Hermano, usted necesita recibir la palabra en estos tiempos para avanzar. Dice, incluso llegó a apartarse de las enseñanzas saludables de la economía de Dios. Mire, hermano, que esto, Señor, hermano, nos libre de que cualquiera uno de nosotros, hermano, nos apartemos de las enseñanzas saludables. Hermano, estas enseñanzas son saludables. Dice, incluso llegó a apartarse de las enseñanzas saludables de la economía de Dios. A través del ejemplo de la iglesia en Éfeso, podemos percibir cuán crucial, mire, cuán crucial es que los ancianos de las iglesias sigan de cerca la enseñanza de los apóstoles. Hermano, la clave está en estar unidos a las enseñanzas de los apóstoles. Hermano, la iglesia en Éfeso no avanzó. Nosotros en estos tiempos vamos a avanzar. Sí podemos avanzar, pero podemos avanzar estando unidos bajo las enseñanzas de los apóstoles. Que los acontecimientos, mira esta advertencia, que los acontecimientos de la iglesia en Éfeso nos sirvan hoy de lección. Es muy valioso que los ancianos guarden estas palabras que llegan a nosotros por medio de los apóstoles. Alabado sea el Señor.
Hermano, que el Señor nos lleve a estar unidos a la palabra apostólica en estos tiempos. Está la palabra fundamental, en ella nos fundamentamos, pero también está la palabra profética, que nos da una dirección. Amén, para que podamos seguir avanzando. Hermanos, sigamos disfrutando de esta deliciosa palabra que el Señor nos va a dar en este día a través de varios siervos. Amén. Jesús es el Señor. Uy, hermano, gloria al Señor. De verdad, qué palabra tan maravillosa que el Señor nos ha regalado esta semana, cada día. Esta palabra profética que el Señor nos habla a través de los apóstoles es de mucha vida para nosotros, como nuestro hermano compartía. El apóstol Pablo decía que todos me abandonaron en Asia, pero él se refería a la iglesia en Éfeso. Todos se apartaron de la verdad y hermanos, y abandonaron al apóstol, Hermanos, y el Señor nos decía aquí que la palabra profética, hermano, nos introduce la vida de Dios. Qué maravilloso. La palabra profética nos introduce la divinidad de Dios. Qué maravilloso, hermanos, qué grande lo que nosotros estamos recibiendo hoy. La palabra profética, hermano, nos introduce, escríbalo allí en el chat, la palabra profética nos introduce la divinidad de Dios. O sea que cada vez que nosotros disfrutamos esta palabra, más de la divinidad de Dios estamos recibiendo, más de la persona de Dios estamos recibiendo, hermano, y en eso viene una transformación en nuestra vida, viene una renovación, nuestra mente, todo nuestro ser. Cada día, hermanos, vamos a ser irreprensibles, como el Señor nos va a terminar hablando, hermano, cada día más de esa persona de Cristo vamos a recibir. Hermanos, y el Señor nos hablaba, apuntaba a una persona, hermano, en la vida de la iglesia, que era el presbítero. Nuestro hermano nos decía allí, el presbítero es un anciano en la vida de la iglesia. Así que cuando los apóstoles, ellos establecían iglesias, sí, porque la función de un apóstol es ir a establecer iglesia a diferentes lugar o ciudad. Allí el testimonio de Dios dice que, hermanos, él allí encomendaba a los hermanos presbíteros o ancianos, le delegaba allí pues la administración de la iglesia. Hermanos, y el Señor nos decía allí de que los presbíteros o ancianos, ellos toman la administración de la iglesia, porque inmediatamente el apóstol sale a establecer iglesia en otro lugar. Pero ahí quedan los ancianos, ellos tienen una autonomía, decía el Señor allí, una autonomía administrativa, ¿cierto? Una autonomía financiera. Ellos tienen allí, pues, hermanos, la autonomía de tomar decisiones en la parte de los recursos, ¿cierto? Pero lo más importante, amados hermanos, es que ellos administran la parte espiritual de la iglesia. Ellos comienzan, amados hermanos, a trabajar la parte espiritual en cada uno de nosotros. Ellos nos hablan, ellos nos dicen, vamos a ser fieles a la palabra profética, vamos a estar allí amándonos los unos a los otros, vamos a estar allí avanzando. Hermano, esa es la función de los presbíteros, de los diáconos. Ellos están allí bajo una autonomía. Amén. Esa autonomía es la administración de la iglesia. Amén. Y su preocupación es que el Señor trabaje espiritualmente en cada una de nuestras vidas. Aleluya, hermano, gloria al Señor por estos presbíteros, por estos ancianos que el Señor ha colocado en la iglesia. Aleluya, para que cada día avancemos y lleguemos a un logro maravilloso que es el reino. Y el Señor nos decía allí de que hay unos hermanos, un grupo de personas que defienden la autonomía de la iglesia, diciendo que la iglesia local es autónoma y por eso no precisa estar ligada a los apóstoles. Esto es algo pues muy delicado, porque esto no es verdad, esto es totalmente falso. Dice que no precisa estar ligada a los apóstoles y la obra, y esto es totalmente falso, porque en la Biblia vemos esto que dice, habla de la comunión de las iglesias. O sea que, hermanos, hay una comunión de las iglesias. ¿Y en qué consiste esta comunión de las iglesias? Dice que la iglesia local es autónoma administrativamente, administra los recursos, pero existe la comunión de las iglesias que es liderada por los apóstoles. O sea, hay una comunión de las iglesias y eso lo vamos a ver aquí en Colosenses 4:16. Yo los invito, vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses 4:16
que dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Entonces, ¿cuál es la carta, hermano, que nosotros hoy estamos recibiendo? Hoy esta es la carta que nosotros estamos recibiendo. Esta es la comunión que hoy, hermanos, debe haber en las iglesias. Hoy, hermanos, estamos hablando, tenemos un mismo hablar, un mismo sentir. Todas las iglesias, hermano, en toda la tierra, hermano, estamos recibiendo esta carta. Por eso, como iglesia, no nos podemos desligar a esta carta. Esta carta que el Señor hoy nos está escribiendo. La iglesia no puede estar aislada del hablar de los apóstoles. La iglesia no puede estar aislada, tener una desconexión de parte de los apóstoles, porque hoy el Señor está enviando cartas y las envía a través de los apóstoles. Entonces no puede vivir una iglesia aislada. El Señor decía allí, ¿qué clase de iglesia es? En la vida de la iglesia, una iglesia que no tenga esta comunión de recibir esta palabra, este suministro de vida que el Señor hoy nos está dando a través de los apóstoles. Oh Señor Jesús. Aleluya, hermano. Y Apocalipsis nos habla más claro. Vamos a leer Apocalipsis 2. Aleluya, para ir avanzando. Vamos al versículo 7, cuando allí el apóstol escribe a las 7 iglesias de Apocalipsis. Esto lo repite 7 veces. Dice Apocalipsis 2. Aleluya, dice. Versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya, hermanos. Aleluya, escríbalo ahí en el chat. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy el Espíritu está hablando a las iglesias. Hermanos, si el Espíritu está hablando a las iglesias, ¿cuál es la función de la iglesia? La función de la iglesia es escuchar lo que el Espíritu está hablando. Aleluya, hoy el Señor nos está hablando a través de su palabra profética. Hoy la iglesia tiene una función, amados hermanos, y es escuchar lo que el Espíritu está hablando a través de los apóstoles. Hoy la función de la iglesia es escuchar lo que el Señor está hablando a través de los apóstoles. Hermano, y si el Señor nos está hablando a través del Espíritu, esto es muy importante. Aleluya, esto es muy maravilloso para nosotros, porque es el mismo Espíritu que hoy nos está hablando. Por eso la iglesia hoy tiene una función, amados hermanos, y es escuchar lo que el Espíritu está hablando hoy a las iglesias. Aleluya, amados hermanos. Dice que el Espíritu usa a los apóstoles para hablar sobre las palabras proféticas. Aleluya, gloria al Señor, porque hoy el Señor usa a los apóstoles para hablar la palabra profética. Nosotros tenemos que oír como iglesia lo que el Espíritu está hablando. Dice, lo que no podemos perder en la vida de la iglesia es ese vínculo. Aleluya, hoy en la vida de la iglesia no podemos perder ese vínculo como iglesia con los apóstoles. Aleluya, gloria al Señor. Dice, esto es muy saludable, son las palabras saludables, son las palabras de vida que estamos recibiendo nosotros hoy a través, hermanos, de estas cartas. Estamos recibiendo la palabra de vida, hermanos, y entre más vida recibimos a través de la palabra, hermanos, más saludable vamos a estar. Aleluya, porque, hermanos, son las palabras de vida. Aleluya, escríbalo ahí en el chat. Aleluya, son las palabras de vida. Y si nosotros recibimos estas palabras de vida, hermanos, vamos a tener un vivir saludable. Aleluya, escríbalo ahí en el chat. Si recibimos estas palabras de vida, vamos a tener un vivir saludable. Aleluya, hermanos, gloria al Señor. Entonces, hermanos, estas palabras que son liberadas por los apóstoles traen vida a la iglesia. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a seguir avanzando, hermano, en Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro 5 del 1 al 3, para seguir avanzando. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Hermano, aquí vemos que el presbítero es el testimonio del sufrimiento de Cristo. Hermanos, si hoy anhelamos ese obispado, si hoy, hermanos, anhelamos un día, hermanos, ser esos hermanos que hoy rigen, hermanos, en la iglesia, que son esos, hermanos, tenemos que tener los padecimientos de Cristo. Hoy necesitamos dar ese testimonio de los padecimientos de Cristo. Oh Señor Jesús, necesitamos estar dispuestos a sufrir, decía el Señor allí. Hermano, porque si hay sufrimiento, si yo estoy dispuesto a sufrir, aleluya, hermano, allí, atendiendo la grey de Dios, allí, hermano, amando a los hermanos,
hermano, esto me va a llevar a un crecimiento en vida. Aleluya, hoy necesitamos padecer. Hoy necesitamos, decía el Señor allí, desgastarnos por la iglesia. Hoy necesitamos desgastarnos por la iglesia. Hoy un presbítero, amados hermanos, el que anhela, necesita sufrir, necesita, hermanos, ser diligente. Necesita, amados hermanos, pastorear la grey de Dios, hermanos, con amor. Oh Señor Jesús, aleluya, también coparticipantes de la gloria. Si nosotros tenemos este padecimiento, si nosotros, hermanos, tenemos este testimonio de los sufrimientos de Cristo, hermanos, vamos, hermanos, a ser recibidos en gloria por parte del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Esto tiene un resultado final y es que vamos a ser recibidos en gloria por parte del Señor. El Señor decía aquí que los presbíteros dedíquense a la iglesia, los ancianos, dedíquense a la iglesia, pastoreen la iglesia y siempre guardando la palabra profética. Mire, esto es un principio muy importante de los presbíteros y ancianos, guardar, estar vigilantes, guardianes, hermanos, de que la palabra profética se esté disfrutando plenamente, porque es la palabra que nos da dirección y alimento para la iglesia. Aleluya, oh Señor Jesús. El Señor, hermano, nos daba un modelo la semana anterior. El Señor nos hablaba del apóstol Pablo, cierto, el apóstol Pablo fue un hombre que, hermano, tuvo muchos sufrimientos, tuvo muchos padecimientos. Hoy humildemente lo decimos nosotros. Nosotros, hermanos, no tenemos, hermanos, ni siquiera una uña de esto, hermanos. Hermanos, que el Señor cada día nos ayude, que cada día, hermanos, nos dé, hermanos, ese testimonio del sufrimiento de Cristo, que cada día, hermanos, nosotros podamos desgastarnos en la obra del Señor. El Señor nos daba un ejemplo, un modelo que era el apóstol Pablo la semana anterior a través de nuestro hermano Pedro Don. Hermanos, y ya para ir finalizando, vamos a 1 de Timoteo, vamos a leer unos versículos importantes aquí en 1 de Timoteo 3:1, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Decía aquí que desear es tener un anhelo, ¿cierto? Pero en función, no ambición. Si nosotros tenemos, hermano, tenemos ese deseo puro, no por ambición, no por posición. No, el Señor no quiere que nosotros, hermano, por el hecho solamente de la posición, sino, hermano, anhelar esto para función de la iglesia. Amén. Para amar a los hermanos, para cuidar, para apacentar. Amados hermanos, tener, hermano, un deseo puro. Aleluya. Y esto nos va a llevar a crecer, esto nos va a llevar a progresar. Hermano, individualmente delante del Señor, esto nos va a llevar a un crecimiento en vida. El Señor esta semana nos hablaba mucho, anhelar crecer en vida. Hermano, pelear la buena batalla cada día, hermano, para crecer en vida. Hoy necesitamos crecer en vida. Oh Señor Jesús. Aleluya, amados hermanos. Y el 2 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Sobrio, hermano, tener la sobriedad, no ser explosivo, decía el Señor allí. Irreprensible la vida del Señor crecida en nosotros, hermano, para que no nos estén, hermano, reprendiendo en todo momento, ¿cierto? Es la vida de Dios crecida en nosotros. Por eso el Señor nos hablaba al comienzo, hermano, de que esta palabra profética nos suministra la divinidad de Dios, nos suministra la misma persona de Dios. Y a medida que crecemos, que maduramos, hermano, vamos a ser irreprensibles delante de los hombres. Aleluya, dice hospedador, hermano, tenemos que, un obispo, un anciano tiene que tener un corazón para recibir a los hermanos. Dice allí que no solamente darle nuestra cama para que se sienta cómodo, sino también nuestra casa, atenderlo bien con todo el amor del Señor. Un anciano tiene que tener el amor del Señor para hospedar, ser hospitalario con los hermanos, aún si es bendecido, hermanos, materialmente también puede, cuando el hermano ya se va de su casa, puede allí sembrar en amor, amén, allí el hermanos. Eso es, hermano, un obispo tiene que tener un corazón hospitalario lleno de amor para atender a los hermanos con mucho amor. Oh Señor Jesús. El 3 dice: no ha dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. Este vino aquí habla, hermanos, del vino de este mundo, ¿cierto? Nosotros no, como obispos, no tenemos la alegría de este mundo, ¿verdad? Hoy, hermano, dice Efesios 5:18, dice que no embriaguéis con el vino de este mundo, el cual trae disilusión, mas es lleno del Espíritu Santo. Aleluya, gloria al Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere cada día? Que seamos llenos del Espíritu Santo. El Señor nos ponía aquí la ley del Nazariato, que una persona para servir tenía que ser de la familia de Aarón, tenía que ser de la familia de los sacerdotes, ¿cierto?
pero el Señor nos abrió una puerta. Aleluya, amados hermanos. A nosotros el Señor nos abrió una puerta porque no podíamos, la teníamos cerrada, pero el Señor nos abrió una puerta. Pero colocó unas condiciones allí en el Antiguo Testamento, que no podía comer uva, hermano, no podía comer nada que se derivaba de la uva y no pasar debajo de la uva. Ahí estaba calificado para servir al Señor. Oh Señor Jesús. Hermanos, nuestra alegría es el Señor. Nuestra alegría es la alegría que perdura para siempre. Es Cristo y su reino. Nuestra alegría no es la alegría de este mundo, que es pasajera, cierto, que es momentánea. Nuestra alegría es el Señor. Amados hermanos, vamos al versículo, aleluya, al versículo 3. Dice, el 4 y el 5 dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, hermanos, ahí vemos de que hoy necesitamos a nuestros hijos, hermanos, desde la niñez, desde que nacen, hermanos, Cristo, hermanos, en la adolescencia, Cristo, el ambiente, la vida de la iglesia, para que cada día se formen. Hermanos, eso nunca a ellos se les va a quitar. Hermanos, eso siempre lo van a tener. Va a haber un momento en que ya ellos van a tener un libre albedrío delante del Señor, pero eso que usted le sembró, hermano, a sus hijos, eso nadie se lo quitará. Ni el mismo Satanás se lo podrá quitar, porque ellos tienen los cimientos de Cristo, ellos tienen los cimientos de la iglesia, llevar a nuestra esposa a comer, a disfrutar. Hermanos, nunca el enemigo se lo robará, porque esos cimientos están allí, hermanos, y ellos van a repelar al enemigo. Oh Señor Jesús, aleluya, hermano, que cada día le infundamos Cristo a nuestros hijos, que cada día le infundamos Cristo a nuestra esposa, como esos plevíteros, como esos ancianos. Y nunca el enemigo le va a robar esto, porque eso se va a constituir en ellos. Decimos a los hermanos que los hijos terminan el bachillerato, ojalá los puedan llevar a un CEAPE, para que ellos sean allí, hermanos, le coloque la vacuna, porque enfrentar a una universidad no es fácil. No es fácil enfrentar, son muchas las cosas que se ven allí. Invitamos a los padres, cuando sus hijos terminen la universidad, hagan el esfuerzo, peleen el poder llevar a su hijo un CEAPE. Aleluya, para que ellos allí sean constituidos de la palabra del Señor. Aleluya, y no sean engañados fácilmente. Porque la universidad, hermano, es algo terrible. Señor Jesús. Y dice el 6, no un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Neófito es sin experiencia. Esto ocurrió cuando los primeros ancianos sin experiencia se enorgullecieron, el orgullo se les enalteció, amados hermanos, y allí cayeron en la condenación del diablo. Oh Señor Jesús, por eso necesitamos crecer en vida, cada día necesitamos pelear, hermanos, el crecer, hermanos, si un día anhelamos el obispado. Oh Señor Jesús. Y cierro con el 7. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. El Señor nos decía allí que no podemos caer en los negocios de esta vida, amados hermanos. Nos hablaba allí, hermanos, que no podemos caer en los negocios de esta vida. Dice allí de que es importante buscar en la vida de la iglesia crecimiento de vida, buscar la palabra, buscar al Señor, leer la Biblia todos los días, orar, invocar el nombre del Señor. Cuando vengan situaciones, vamos a ir delante del Señor en oración y petición, para que el Señor nos dé una solución. Y así vamos a ganar experiencia, vamos a poder ayudar a los hermanos cuando ellos caigan en los mismos problemas. Como un presbítero o anciano no es bueno envolverlo en los negocios de esta vida. Teniendo para vivir, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Aleluya, hermano, Jesucristo es nuestro Señor. Continúa nuestro hermano Yuri con el encargo. Aleluya, gloria al Señor. Sus palabras llenas de vida, de amor para con nosotros, de mucha luz, de que podamos avanzar como ese ejército. Seguimos disfrutando esta palabra y queremos tocar ahora, después de que el Señor nos mostró las calificaciones, las características de los obispos, de los ancianos. Ahora queremos en el Señor tocar las características de los diáconos que el Señor tiene hoy en la vida de la iglesia. Estos amados hermanos que el Señor llamó para servir. Antes de comenzar, tocar estos puntos prácticos de los diáconos, diaconisas, de los jóvenes, de los hermanos mayores, que son muy importantes también. Queremos decirle a la iglesia que todos los hermanos en general, desde el niño hasta el anciano,
los llamó el Señor, son muy importantes. Y estos hermanos que Dios separó para su servicio, amada iglesia, necesitan el amor, la oración y la complicidad en el espíritu de todos los hermanos. Como vamos a mirar ahora, no son hermanos perfectos, no son ángeles, son seres humanos débiles, frágiles, con mucha necesidad también espiritual y humana. Entonces, que Dios ahora en esta porción que vamos a compartir pueda sensibilizar el corazón de todos nosotros y poder abrazar este grupo de hermanos que Dios nos ha dado, que luchan todos los días, luchan con este mundo, luchan en la parte material, luchan buscando su sustento, luchan para entrar en la palabra, luchan para crecer, llevar a crecer a su familia, hacer esos instrumentos en la iglesia, sirviendo con amor, con alegría. Pero tienen debilidades que con el amor y la oración de todos los hermanos, el Señor va haciendo una obra en la vida de cada uno de ellos. Entonces, amada iglesia, todos estos hermanos que estamos hoy delante del Señor, que Dios nos llamó por su gracia, como veíamos en la semana pasada. Él fue el que nos llamó. Necesitan del amor y necesitan de la oración de todos los santos para que podamos avanzar. Vamos a quitar la crítica, vamos a quitar, señalar a los hermanos, murmurar con ellos. Eso trae muerte espiritual para el que lo practica y muerte espiritual para el que lo escucha. Y también el Señor, hermano, estanca su obra aquí en la tierra. Una vez que María y Aarón murmuraron hacia Moisés con algo que él había cometido en la parte humana, hermano, dice que María fue disciplinada, fue llevada fuera del campamento, y mientras que ella no fue curada de la lepra, porque murmurar produce lepra en nuestro ser, eso habla de rebelión. El pueblo de Israel no pudo avanzar, el tabernáculo estaba estático allí. Una vez que ella fue recuperada, pudieron avanzar. Por eso, amados hermanos, antes de comenzar, tocar las características de los diáconos, ruego a toda la iglesia, rogamos en el Señor, de que oremos más y amemos más. Y el Señor nos va a salvar a todos. Amén. Eso es. Bueno, vamos a 1 Timoteo capítulo 3, del 8 en adelante, donde el Señor nos mostraba la característica de los diáconos y de las diaconisas. Dice el verso 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta. Aleluya por estos diáconos que Dios ha traído. Estamos en este proceso, hermano, de llegar a un nivel que el Señor quiere. Diácono debe ser honesto, sin doblez. Honesto sin doblez habla que tienen que ser de una sola palabra. El Señor nos mostraba de que el hablar de estos siervos, el hablar de todos los de los hermanos que sirven como diáconos y ancianos también, hermanos, tienen que tener un hablar sincero. Cuando dice honesto y sin doblez, sincero. No un hablar como Dios nos mostraba, incierto y impreciso. En el lenguaje nuestro popular es verdades a medias o palabras con cizaña o palabras no completas, mensajes no completos. Que Dios nos limpie con su sangre a todos los que servimos de tener un hablar así. Porque ese hablar trae confusión y trae muerte. Eso fue lo que usó el enemigo en el huerto. Él habló una palabra, pero allí la torció. Habló una verdad media. Y eso trajo confusión en Eva, pero también trajo muerte en Eva. Que Dios haga de estos siervos, de todos nosotros, hermanos. Necesitamos la oración de toda la iglesia, de todos los santos. De que nuestras palabras sean sí, sí, no, porque dice en Mateo 5:37 que si añadimos más a esto, hermano,
Eso trae mal a la persona que está hablando y mal también al que está escuchando. Que Dios purifique los labios de todos los santos y que aprendamos a ser honestos, íntegros, decir sí, sí, no, no, y dar el mensaje que el Señor nos dio como dice la palabra, no inventar, no dar nada a media, que Dios ayude a todos los santos, amén. Esos son los diáconos que Dios necesita hoy. Allá en Efesios había problemas con estos hermanos porque ellos dejaron de entrar otras palabras, otras enseñanzas y tenían las palabras de Dios por medio de Pablo, la economía de Dios, pero mezclaron otras palabras, entonces ya el mensaje estaba leudado. Era una verdad media y toda verdad media termina siendo mentira y trae confusión. Nosotros como diáconos tenemos que tratar esto, hermano, que nuestras palabras sean puras y más cuando Dios nos está usando. Tenemos que siempre estar humillados delante del Señor y pedirle al Señor como Isaías: Señor, pon fuego en mis labios, purifica mis labios. Soy de labios inmundos. No quiero que salgan mis palabras naturales. Mira el mensaje, Señor, que sea usted en mí. Dame, Señor, honestidad y dame sobriedad, Señor, en lo que voy a hablar. Y no quiero hablar algo impreciso, incierto, sino que sea usted en mí. Aleluya, hermanos. También dice, no dado a mucho vino. Ahí el vino era el vino natural. Cuando Pablo habló, porque los judíos y toda esa región de Palestina y griegos, en ese entonces había mucho vino. Pero ¿qué pasaba? Que el vino que yo bebía no es como el vino que bebe hoy usted, de pronto una copita para que el corazón le palpite mejor antes del almuerzo, después, o de pronto tiene una reunión familiar y tomó una copita de vino mezcladita con vino manzana, ahí como para el ambiente. No, el vino que estos hermanos aquí eran barriles de vino. Ellos comenzaban a las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana bebiendo vino y se embriagaban, vino físico. Claro que hoy el Espíritu Santo lo aplica. Usted y yo ya no nos sentamos a tomar esos barriles de cerveza, de whisky, de vino, no, natural. Pero hoy el Espíritu apunta del vino de este mundo que nos puede embriagar. Dice que los diáconos no deben ser dados a mucho vino. Hermanos, este mundo tiene muchos vinos que nos pueden embriagar. Nos sacan de una sobriedad para servir al Señor. El enemigo ofrece muchas cosas. El vino del trabajo, si hay exceso de trabajo, desequilibrio, hermano, eso me va a embriagar. De estudio, de muchas cosas, todo lo que este mundo, no es que vamos a dejar de trabajar, no es que vamos a dejar de estudiar, no es que vamos a dejar de hacer las cosas que humanamente tenemos que hacer para estar en esta tierra. El problema es si yo tomo eso y me embriago, ya no tengo tiempo para el Señor. Ya lo del Señor lo dejo a un lado, a la familia la dejo a un lado. Me dedico más a eso, eso me embriaga. No me hace sobrio. Una persona embriagada no puede coordinar bien, no puede pensar bien y no sabe lo que hace. Y este mundo tiene muchos vinos que nos quieren embriagar. Tenemos que cuidarnos. Los diáconos tienen que cuidarse. Los hermanos que trabajan, que Dios bendiga sus trabajos, sus empresas. Pero esas empresas no es para que los embriaguen, sino para que más bien Dios las use para el avance del evangelio. Los muchachos que estudian, ellos estudien bien y que sean lo mejor y que Dios los bendiga en sus carreras, pero no pueden embriagarse con el estudio, olvidar al Señor, dejar al Señor, dejar la iglesia, dejar el servicio. Es lo que el Señor está hablando aquí. Nosotros como diáconos no podemos entrar en esta esfera que nos perjudica para servir con sobriedad al Señor. Dice, no codicioso de ganancia deshonesta. Hermano, codicioso allí es esa persona ambiciosa. Ganancia deshonesta que quiere tomar ventaja en lo que hace, de pronto en el servicio de la iglesia. Que Dios nos limpie de eso. Un diácono, hermano, no habla para buscar adeptos. No habla para que le den cosas. No sirve por dinero. No hace nada, hermano, por ganancia deshonesta. No todo lo que un diácono hace, hermano,
porque el Señor lo trajo, el Señor lo llena. Esteban es un ejemplo, dice lleno del Espíritu y servía al Señor. Fue apedreado, invocando el nombre del Señor. Que Dios nos libre de buscar, hermano, cosas de codiciar y de tener en nuestro corazón sentir ganancia deshonesta, hermano, de llevar ventaja. Que Dios nos salve, que Dios tenga misericordia de todos los hermanos. No somos aquellos que prestan dinero y no pagan. No son aquellos que hacen un favor, pero para que le paguen. No son aquellos que pronto sirven a la iglesia, pero siempre con su corazón inclinado de cuánto me van a dar. No, nuestro corazón tiene que ser puro para el Señor, nuestro servicio. No hacemos nada por ganancia deshonesta. Demas, hermano, el enemigo lo engañó y se desvió totalmente, hermano, de la pureza. Se fue para Tesalónica y allá servía, pero allá habían hermanos con mucho dinero y él lo hacía con un interés maligno por ganancia deshonesta, porque allá le daban mucho dinero. Que Dios nos salve, que Dios nos guarde. Nosotros que salimos a la obra, a visitar a las iglesias de la región, salir pendiente de que los hermanos nos den dinero, que Dios tenga misericordia de nosotros y queme toda impureza, que Dios nos salve. Además, si nunca estos diáconos han tenido ese pensamiento, lo podemos decir, y que Dios siga guardando el corazón de todos. Ninguno de ellos, a Valencia, a Codazzi, ninguno, ni siquiera para la gasolina. Que la iglesia, que los hermanos voluntariamente, orgánicamente, siembren los siervos para los viáticos, eso queda en las manos de Dios con ellos. Pero ninguno de estos siervos que viajan a la obra van buscando ganancias deshonestas. No vamos para las aguas porque allá nos dan un dinero, no vamos para San Diego porque Jaime allá le da a Johnny dinero. No, Señor, que Dios nos salve de una situación de esa. Entonces, hermano, dice el 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Dios nos colocaba aquí un ejemplo, que el hermano Don en Paraguay llegó y un grupo cristiano libre lo invitó allí a compartir y ellos cantaron bastante, cantaron y el hermano Don vio de que no hubo palabra. Y el santo, el siervo, le recitó esta cita y le dijo, vamos a leer esta cita, 1 Timoteo 3:9, y después le hizo una pregunta. El misterio de la fe, ¿qué es para ustedes? Y habían líderes, ahí la mayoría eran líderes y ellos quedaron mudos. Hermano, un diácono necesita estar centrado en la economía de Dios, conocer el plan de Dios. ¿Qué es el misterio, hermano, de la fe? Eso habla de Cristo y la iglesia. El misterio de Dios es Cristo y el misterio de Cristo es la iglesia. Nosotros hoy en la iglesia tenemos toda la revelación de parte del Señor. Toda la revelación de la economía de Dios. Pero mire que termina, dice, con limpia conciencia, conocer el misterio de la fe con limpia conciencia. Porque puede conocer la letra, puede tener el conocimiento en su mente, hermano, pero no tener un puro corazón, una limpia conciencia, sino que está buscando otras cosas, está persiguiendo otras cosas, y tiene ambición y eso lo perjudica. Muchos hermanos que han estado con nosotros han leído la palabra de la economía de Dios, la han hablado, pero por no tener una limpia conciencia se han desviado. Han dejado al Señor, han dejado a la iglesia, se han rebelado hacia el Señor. Por eso es muy importante tomar estas palabras, pero que Dios revele nuestro espíritu. No quedar en la mente como un estudio, no hablarla como un estudio, sino ganar la revelación del misterio de la fe, que es Cristo y la iglesia. Uno que haya tenido la revelación de Cristo y la iglesia, jamás se revela. Jamás se revela contra el Señor. Eso lo gobierna, lo lleva a negarse. Y si cualquier cosa se levanta de ambición o cualquier cosa, el Espíritu tiene ahí el poder, el fuego de quemar. Uno que tiene una visión clara. Eso habla de una limpia conciencia. Que Dios nos guarde, hermano, necesitamos tener esa limpia conciencia. Dice, estos también se han sometido a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Allí a prueba habla de crecimiento y madurez. Irreprensibles, hermano. ¿Será que son hermanos que jamás y nunca van a cometer un error?
No, irreprensible allí es que son hermanos que no lo están reprendiendo porque son desobedientes, hacen cosas en contra de la voluntad de Dios, hablan otra cosa que no es conforme a la palabra. Irreprensible es que sea puro, que esté bien claro en la economía de Dios. Errores tenemos todos como seres humanos y débiles que somos. Que no sea una persona que siempre se le esté llamando la atención, reprendiendo. Hermano, usted habló de esta palabra ya y no es conforme a la palabra profética, no es conforme a la economía de Dios. Y se vuelve allí, es una repetición allí. Hermano, esa persona no puede ser un diácono. Que Dios nos salve. Por eso tenemos que ser puros. Nuestro corazón, una conciencia pura para hablar la palabra pura. Hermanos, los diáconos necesitan, como los ancianos, conocer esto de una manera viva. Porque creemos que solamente son los hermanos obreros y los ancianos y el diácono. No. Diácono tiene que estar bien constituido, con la palabra de la economía de Dios y bien claro, con una conciencia limpia para que Dios lo pueda usar como un siervo de Dios, como un diácono. Sigue diciendo, ya vamos a terminar. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Hermanos, las hermanas, muy importante, son las siervas, las esposas de los siervos y todas las siervas, todas las hermanas que están en la iglesia. Necesitan, hermano, como diaconisa, tener honestidad y no tener este problema. Dice, no sean calumniadoras. Calumniadoras son esas mujeres que lastimosamente animamos a las hermanas que no entran en esa esfera, que hablan demasiado, que hablan bastante. Hermano, y ahí viene el chisme, viene el cuento, viene la acusación, viene el señalamiento, viene la mentira. Amada hermana, usted no está aquí para ser usada por el enemigo. Usted es una diaconisa del Señor. Usted está aquí para que usted sea una cooperadora en la obra del Señor, en la economía de Dios, con su esposo, con la familia. Y todo lo que salga de su boca sea para edificación. Porque Dios necesita que estas siervas no son ancianas, nunca van a ser ancianas de la iglesia, prevíteras. Pero sí, la Biblia muestra que son diaconisas. Eso habla de que son servidoras en el Espíritu. Mujeres llenas del Señor, que de su boca solamente salen palabras de vida. Por eso, amadas hermanas, con todo el respeto, Pablo dijo aquí calumniadoras. Quiere decir que esas hermanas estaban allá que hablaban demasiado y hablaban mentira y calumniaban. Esto es delicado. Las hermanas hoy tienen un encargo muy precioso que es la red de cuidado. Hermanos, red de cuidado. Esas hermanas, Dios quiere que estén cuidando esa reunión, compartiendo la palabra profética, compartiendo los libros de la iglesia, la economía de Dios, porque estamos viviendo un momento lindo, bonito de la inclusión. Dios nos hablaba de que los ancianos necesitan practicar la inclusión y donde todos podemos servir en la medida de fe y de gracia que Dios nos ha dado, especialmente las hermanas, los jóvenes, avanza joven. Hoy el Señor está incluyendo muchos jóvenes en todos los servicios. ¡Qué bendición, hermano! Nosotros lo hemos vivido aquí, lo hemos experimentado. Las hermanas también. ¡Qué bendición, Ujier! Hermana en el evangelio, en el pastoreo, en red de cuidado. Hermano, somos una bendición para la iglesia porque Dios nos escogió para ser los servidores, los diáconos. Y hoy estamos viviendo antes, hace 20 años cuando yo llegué hace 30 años aquí, hace 28 años, la inclusión no era, hermano. Y todavía hay dificultad. Por eso los hermanos que están al frente, que Dios nos use y que Dios nos dé ese corazón de incluir a todos los santos al servicio. Porque el servicio no puede recaer en 2 o 3. Eso no es de Dios, eso no es la economía de Dios, eso es jerarquía. El servicio está repartido en todos los santos, porque todos somos miembros del cuerpo, tenemos dones, todos tenemos la vida de Dios, el amor para servir con gran alegría, con entusiasmo y con excelencia. Porque Dios necesita que todos, hermano, seamos uno con Él. Gloria al Señor. Yo dejo hasta acá, hermano. Nuestro hermano Antonio va a seguir
y va a terminar este encargo de la semana pasada. Amén. Jesús es el Señor. Aleluya. Gracias al Señor que estamos viviendo tiempos donde la inclusión del servicio de los jóvenes, de las hermanas, de las diaconisas, aleluya, hoy están por medio de ese servicio, hermanos, edificando el cuerpo de Cristo. Sin embargo, gracias al Señor por esta palabra que viene a renovar esta visión, a darnos luz. Y siguiendo con el encargo de esta carta del apóstol Pablo a Timoteo, Señor finalizaba este encargo con algo muy especial. Recordemos que Pablo, al escribir esta carta, dándoles instrucción a Timoteo, no solamente colocaba allí las calificaciones de los ancianos y de los diáconos, sino también cómo transmitir esos deberes que la iglesia debe tener para con los apóstoles, amén, para con los ancianos. Y es importante que usted también y yo nosotros estemos dispuestos a recibir esa instrucción que no era para la iglesia en ese momento, sino es el hablar presente. Son principios, hermanos, que se mantienen hasta que el Señor venga, porque son principios que hacen parte de la economía de Dios para nuestro cuidado, para ser perfeccionado, hermano, y tener una actitud que vaya a favor de la voluntad del Señor. Y mire, en el versículo 5, en el capítulo 5 de 1 Timoteo, versículo 17, aquí el apóstol Pablo le estaba dando instrucción a Timoteo y dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mire, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. El apóstol Pablo orientó a Timoteo, le dio esa instrucción de cómo la iglesia debería tener a estos siervos, a estos hermanos, los ancianos que gobiernan bien, cómo deberían ser tenidos. Y el cómo debería ser tenido es dignos de doble honor. Aleluya. Vamos a repetir, dignos de doble honor. Amén. Entonces, ese doble honor, allí habla de la honra, doble honra, ¿sí? Y esa doble honra habla de respeto, de consideración, cómo usted y yo tenemos, ¿sí? Ese concepto, ¿sí?, de los ancianos que son nuestras autoridades, que están como el Señor nos mostró cuál es la función de ellos. Y en la función de ellos, aquí hablaba principalmente, mayormente, mire, a los que, dice así, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, este trabajo de predicar y enseñar requiere una labor previa. La labor previa es ir delante del Señor diariamente, hermano, estar en comunión con el Señor, disfrutar la palabra, alinearse con la palabra del tiempo, la palabra profética ministrada por los apóstoles. Mire, todo ese trabajo previo tiene que tener claro el anciano para predicar y, dice así, enseñar. Entonces, en esta predicación habla, ¿para qué se predica y para qué se enseña? Para cuidar a la iglesia. Y el cuidado de la iglesia, hermano, como el Señor nos mostró, no es nada fácil, y como usted también lo ha vivenciado, uno que está cerca, hermano, de esta labor, no es fácil, hermano. No solamente hay que cuidar de la casa, sino también de toda la iglesia, y eso es un trabajo arduo. Para hacer esta labor, hermano, por eso es importante lo que el Señor nos mostró ahí, doble honor. ¿Por qué doble honor? Si el mundo, en el trabajo secular, a usted lo honran por su trabajo, y a mí también, por eso hay una remuneración. Remuneración es, yo hago un trabajo y a mí, en compensación de eso, me remunera, recibo unos ingresos. ¿Para qué? Hermano, eso habla también de la honra, ¿sí? La empresa o quien lo contrata, usted respeta su trabajo, por eso compensa y tratan de hacerlo bien. Ahora, ¿por qué doble honor? ¿Por qué doble honra? Porque este trabajo
Es un trabajo, hermano, mayor, es un trabajo para el Señor. Hermano, estamos hablando de cuidar, hermano, a la iglesia, aleluya. Y la iglesia tiene una finalidad y es ser la novia, aleluya. Preparar, hermano, para que Cristo la encuentre preparada, la novia. Es una labor que no es cualquier labor, es una labor mayor porque es para nuestro Dios, amén. Entonces, si las personas de afuera reciben honra, que están haciendo una labor, hermano, ¿por qué no hacerla doblemente cuando éste tiene un propósito eterno? Aleluya. Preparar a la novia, hermano, ¿para qué? Para casarse con el novio y luego guerrear y después, hermano, sabemos como el Señor nos ha mostrado cuál es el destino de aquellos vencedores. Entonces, esa labor, hermano, requiere mucho sacrificio, mucha dependencia del Espíritu, y los hermanos deben ser tenidos así. Porque esta labor requiere mucho tiempo. Seguramente el Señor nos mostraba que aquellos hermanos que se dedican tiempo completo para esto no tienen tiempo para estar buscando otros trabajos seculares ¿para qué? Para buscar su sustento. Y es por eso que el Señor nos muestra allí, en el versículo 18, pues las Escrituras dice, mire, ¿quién dice esto? Las Escrituras, aleluya. Dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Todos sabemos que los bueyes, hermanos, sirven como esa herramienta para arar la tierra y ponen su labor, su esfuerzo para hacer un trabajo muy arduo. Entonces, ponerle un bozal para que no coma un buey que está trabajando, hermano, en un trabajo muy duro, es prácticamente, hermanos, eso habla de injusticia, ¿sí? Entonces, hoy nuestros hermanos que están ahí enfrente de nosotros, sirviéndonos como ancianos, como diáconos, aquellos que están de tiempo completo, hermano, la iglesia tiene un deber, porque aquí hablaba el versículo 5, deberes hacia usted y yo, como miembros de la iglesia. No solamente hay una característica de los ancianos, hay unos deberes también, y ese deber es cuidar, aleluya, también, que nuestros ancianos, hermanos, sean tenidos de doble honor, doble honra. Y allí hay dos asuntos que el Señor nos mostró, cómo esto se manifiesta en la práctica. Primero, necesitamos orar, amén, orar por ellos, porque sabemos a qué están sujetos. Mientras usted más se consagra al Señor, sirve al Señor, tiene una gran responsabilidad, hay más ataques, Satanás. ¿Por qué? Porque si sabe que si hay una baja de esta dimensión, la iglesia, hermano, es damnificada. Por eso nuestra actitud para con los hermanos es orar, amén. Eso es importante, por eso los incluimos en las oraciones, en las reuniones de oración, en las oraciones personales. Vamos a orar por nuestros hermanos que están sirviendo aquí, por los apóstoles. Mire, tenemos esa práctica, aleluya. Entonces, mire que ya no oramos por orar, ya tenemos estamos convencidos por qué lo hacemos. Y la otra parte, la honra habla de oración, de estar cuidando a nuestros hermanos, de llamarlos, de esto, y también en cuanto a los asuntos materiales. Los hermanos necesitan ser cuidados en todo. Y mire, y habla de doble honra, así debería ser. Los hermanos no deberían preocuparse, ¿sí? por esta parte que necesitamos pedir al Señor que nos perdone, nos lleve a responder un poco más en este asunto, porque gracias al Señor oramos, pero necesitan los hermanos ser también considerados en esta parte para que ellos no sufran. ¿Qué pasa si la iglesia no está atenta a este asunto? Seguramente los hermanos pasarán necesidades. Y hemos experimentado situaciones en las que necesitamos reconocer que no hemos cuidado como deberíamos cuidar, pero aquí estamos, hermano. Esta palabra viene para, hermano, despertar en nosotros este sentido de pertenencia, este estado en el cual debe tener la iglesia para con los ancianos. ¿Para qué, hermano? Porque haciendo así, también los hermanos estarán tranquilos en esa parte y podrán hacer su labor que les compete para no estar distraídos. Porque si este güey, ¿sí?, hablando en sentido figurado, tiene el bozal y está trabajando, ¿qué pasa? Puede desmayarse, puede declinar, puede pararse, y la obra del Señor no puede pararse, ese es el punto. Entonces,
todos aquí necesitamos funcionar. Y una función de la iglesia es ese deber de tener a nuestros ancianos por doble honra. Otro asunto importante que tocó aquí ya rápidamente es el versículo 19 que dice: contra un anciano, era una instrucción que estaba dando Pablo a Timoteo: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y de el Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Entonces, aquí el asunto era que el principio que queremos mostrar allí, sí, hay una instrucción de cómo el apóstol, ¿sí?, los apóstoles deben tratar esta situación cuando un anciano permanece en pecado, no quiere renunciar a esto. Aquí la instrucción es bien específica. Sin embargo, el enfoque que el Señor le dio para este asunto es esa relación que hay, ¿sí?, entre las iglesias, los ancianos y los apóstoles. Es decir, que hay un vínculo, hermano, de autoridad allí, precisamente para el cuidado de las iglesias. Y los ancianos, ¿sí?, y diáconos debemos ver que estamos alineados, debemos estar alineados los apóstoles en cuanto a la dirección espiritual. Amén. Entonces, ese era el enfoque que el Señor quería darle allí, porque no somos una isla aparte, tenemos una dirección del Espíritu, y esa dirección del Espíritu es a través del apóstol que el Señor tiene en el tiempo presente, y nosotros como iglesia, en cada localidad, desde las autoridades, de los ancianos, de los diáconos, necesitamos estar alineados, y no solamente en la dirección espiritual. Y esa aparte de la dirección espiritual, esa dirección espiritual incluye también las exhortaciones, las amonestaciones y todo lo que venga, hermano, del apostolado, porque es la línea que el Señor nos mostró. Amén. Por último, aquí el Señor finalizaba en cuanto al versículo 21, te encarezco delante de Dios y delante de Jesucristo. El 22 dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Aquí hablaba de que un anciano, ¿sí?, con ligereza no puede imponer sus manos. Aquí habla de que de ese primer asunto que necesita tener es ir delante del Señor, no ser ligero. Requiere un tiempo para que los hermanos impongan las manos, declaren a un diácono, ¿sí?, en cuanto a un anciano también, porque ahí la instrucción se la estaba dando a Timoteo, porque ya había pasado situaciones en que habían diáconos y ancianos inmaduros, y por su inmadurez y por no tratar ciertos asuntos estaban causando daños a la iglesia. Entonces, ese principio de ser ligeros, hermanos, necesitamos tenerlo, de no ser ligeros, ¿sí? Porque si lo hacemos con ligereza podemos participar luego en pecado, no solamente de asignar un servicio, sino también, aquí hablaba de infundir dones. Entonces, miren, todos hemos visto que el don no demuestra que usted y yo estamos consagrados. Podemos, hermano, mover hasta montaña, poder hablar, sanar la cosa, pero con un corazón impuro. Lo hemos visto. Porque el asunto no está ahí en el don se necesita, aleluya. Pero ¿cómo está el corazón? El corazón más importante. Entonces aquí lo que queremos mostrar es, hay un corazón que necesita estar adecuado para que se realice, hermano, que esos dones que Dios los otorgó a través del Espíritu, hermano, sean usados bien, aleluya, sean usados bien. Entonces, gracias al Señor por esta luz, hermano. Hay tanta cosa, hermano, quisiéramos quedarnos más tiempo, pero necesitamos ser fieles a lo que el Señor nos ha dado. Vamos a tener de doble honra, dignos de doble honra a nuestros ancianos, que nos cuidan, aquellos que trabajan arduamente. Necesitamos tenerlos allí, hermano. Ese no es el principio que el Señor está enseñando aquí. Vamos a trabajar, por eso es lo importante, ya para finalizar, hermano, este ministerio de las riquezas y ofrendas materiales, donde cuidamos la obra del Señor, cuidamos a los que trabajan, hermano, en el mejor trabajo, aleluya. Ese es el mejor trabajo, hermano. Estamos en el mejor trabajo. Si usted y yo estamos sirviendo, estamos haciendo el mejor trabajo. Es para nuestro Rey, que pagará mucho más allá de lo que nosotros imaginamos, y necesitamos ver que es así. Entonces, cuando estos hermanos están laborando arduamente, usted y yo necesitamos ver que ese trabajo tiene doble honra. Entonces, vamos a ser fieles a los diezmos,
vamos a ser fieles a las ofrendas, vamos a cuidar bien de la casa de Dios porque usted fue llamado a ser este administrador también, amén. Vamos a cuidar toda iglesia. Escriba allí y finalizamos. Yo soy aquel que va a cuidar, a administrar bien de las riquezas, aleluya, que Dios dispuso en su iglesia a través del Espíritu. Jesucristo es el Señor. Ya el hermano Henry dará unos anuncios, hermano. Quédese 2-3 minuticos allí y cerramos esto, hermano, con broche de oro, porque el Espíritu es el que está aquí ayudándonos en todo. Amén. Aleluya. Hermano, Jesús es el Señor. Qué rica palabra a través de todos los siervos que el Señor usa esta noche. Que el Señor siga bendiciendo. Amén. Hermanos, unos breves anuncios para toda la iglesia. Este jueves las hermanas continúan en el pastoreo de amor de Red de Cuidado. Recordamos el grupo que toca por la plataforma Zoom. Sí, las hermanas están aquí conectadas, que es el sector de los hermanos, las hermanas del sector. Entonces vamos a estar muy pendientes al link el día de mañana por los grupos para que las hermanas se conecten y también se estén motivando unas a otras. Amén. Oh Señor Jesús. Hermanos, este sábado los jóvenes del proyecto Avanza Joven, que no es un proyecto local aquí solamente de la iglesia, no, es un proyecto global que abarca a todos los jóvenes de la vida de la iglesia que están unidos a la palabra profética. Vamos este sábado en una casa campo finca, vía por lo bello, que pertenece a la familia de nuestra hermana Libedi Jarias. Vamos a tener un día de ágape, pero también de perfeccionamiento con la palabra. Vamos a estar en oración. Un tiempo especial que el Señor va a dar a este grupo de jóvenes que está cooperando con el Señor. Y asimismo también rogamos la oración de los hermanos porque todos los miércoles como hoy, aunque esta palabra es pregrabada, se graba en las horas de la mañana y luego es transmitida en la noche, pero los jóvenes salimos desde las 4 de la tarde todos los miércoles hasta las 6. Estamos haciendo colportaje 1 hora en los parques de la ciudad y hermano, ha sido muy bueno. Hemos encontrado muchas personas abiertas a la palabra, a la oración. Entonces los jóvenes, hermanos, estamos tomando ese encargo. Igual la iglesia está en cargo de la iglesia, de llevar el evangelio. Entonces pedimos sus oraciones. También los sábados estamos saliendo a las localidades cercanas. Ya hemos estado en La Paz recientemente, estuvimos en Río Seco, estuvimos en Los Tupes y próximamente vamos a estar en otras localidades como Valencia, Las Aguas y así, hermano, el Señor nos está llevando a avanzar. Oh Señor Jesús. Bueno, recordamos también, ya el viernes se darán los demás anuncios que corresponden a las reuniones del fin de semana y todo eso. Recordamos a los hermanos no dejar de compartir el contenido del canal, suscribirnos al canal de la iglesia, compartir con nuestros familiares, animarlos a que se suscriban también para que no se pierdan, hermanos, ninguna reunión. Las reuniones el Señor está cada día más, hermanos, revelando a través de los hermanos, unidos a la palabra profética. Entonces, amén. Hermanos, para terminar, vamos a orar al Señor, dándole acciones de gracia por esta palabra que nos dio esta noche. Oh Señor Jesús, amén. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Oh Señor Jesús, agradecemos por hablarnos, Señor, de este punto importante que nosotros debemos unirnos, como son las calificaciones de los ancianos y los diáconos en las iglesias. Señor, nosotros queremos honrar, valorar, Señor, los ancianos y diáconos que usted ha colocado en nuestro frente. Señor Jesús, aún usted los bendiga a ellos, bendiga a sus familias. Nosotros queremos estar unidos a ti, Señor, por medio de la palabra profética, Señor, y a los hermanos. Oh, Señor Jesús, también bendice a la iglesia, bendice a cada hermano que se conectó esta noche. Aún los que no lo hicieron, Señor, rogamos que tú te suministres a ellos, cuides de ellos. Oh, Señor Jesús, bendice, Señor, toda la iglesia. En tu nombre, oh, Señor Jesús. Amén. Hermanos, que tengan todos una feliz noche y nos vemos el próximo viernes, en la reunión ministerial para seguir disfrutando de la palabra profética, la semana 2 del tomo Dios es manifestado en carne. Un abrazo a todos. Amén. Que base tan firme a la fe ya se dio en la excelente palabra de Dios que
más él dirá, pues ya todo lo habló. A quien en Jesús el refugio alcanzó. No temas, sé fuerte, contigo estoy. Iré a socorrerte, pues tu Dios yo soy. Muy fuerte y bien firme en mí vas a estar, pues mi santa diestra te sustentará. Por aguas profundas yo te haré pasar, mas nunca el dolor te ha de sobrepasar. Pues en tus problemas te bendeciré y cada tristeza santificaré. Y cuando encontrares el cruel aguijón, tan solo mi gracia será tu porción. El fuego jamás